Hola, internautas. Espero que estén de lo mejor. Por lo largo y ancho que es este video, puede que esté mostrando uno de los vídeos más largos del canal, y con debida razón, hoy mostraré los minutos exactos para ir a la parte que le interesa. Si quieren adelantar, adelante. Y los que ven esto en el estreno, se van conmigo. Finalmente, volví después de 2 meses, y como mis seguidores, merecen una explicación. Lo que pasó es que... De verdad muchas gracias por el bonito recibimiento de mi último video, y el short que subí, ya que ustedes indirectamente ayudaron en salvar una compra del Tarn, que efectué hace más de 6 meses. Finalmente puedo mencionar que tengo a Tarn en un video, y no en un formato que no manejo. Y sí, no me cambie la foto de perfil por esta mierda. ¿Le vas a hacer un video? No. A menos que... La verdad no estoy seguro, ya que es un formato que nunca toque, además que no tengo los medios para hacer un video decente, y que no se vea en 144p. Pero si este video es muy apoyado, llegando a los 2000 me gustas de este video en menos de una semana, y que lo único que pueda leer en la caja de comentarios sea Neo Sapo Culiao, hazle video. Intentaré ver y diagnosticar ese modo de video, para ver si es factible. Y no vale comentar varias veces, y que sea el mismo usuario. No sean cagones. Yo la dejo ahí, tienen toda la semana para hacer lo que les encomendé. Espero de verdad que nunca pase. Además, que con los ahorros que hice a oscuras, finalmente, tengo una tarjeta gráfica. Por esa bendición de gráfica, será el Atlas para traer contenido a partir de ahora. También, después de 2 largos años, puedo aumentar la calidad de los gameplays de mierda, a juegos que literalmente fueron bendecidos por Dios. Muy bien, después de hacer este relleno, comencemos con el video que hablará del rumbo, el auge, la caída estrepitosa, el posible renacimiento, y que responderá a la pregunta: ¿qué chucha pasó con los juegos de Transformers? Aquí explicaremos a grandes rasgos toda la cronología de juegos que hubieron de esta franquicia de monos feos de petróleo que se sacan la chucha, y obviamente no se mencionarán todos, para que mi vida pase de golpe en este video. Después del relleno monstruoso, a cumplir este video maratónico de una miserable bestia. Los juegos de Transformers emergieron por primera vez en los años 80, ya que estaba la Atari 1600. Ni se crean, ni que fuera el pendejo de Cabanauk. Empezando a comienzo de los 2000, donde la actividad de esta franquicia tuvo más movimiento de lo habitual, remontando después del pésimo recibimiento que tuvo la serie noventera, donde la moraleja es que hay que estar quietecitos cuando quieres reimaginar moderadamente un concepto que estaba bien instaurado al principio. Y gracias a eso, tuvieron que volver a sus raíces, entregando proyectos funcionales, de series, películas, y jueguitos. Quedémonos con lo último, ya que aquí apuntaron a todo punto. Entregaron juegos de computadoras, juegos de internet, y consolas, y entre ellas la mejor consola de la historia. La maldita PlayStation 2. Donde entregaron el juego que acompaña a la película que marcó a toda una generación. Transformers Takatari, o como se dice en estas tierras, Call of the Future. Lo sé, el locuendo es una basura con el inglés. Y sí, es el juego más cercano que tenemos, el que inició con la 6ª generación de consolas, siendo tan malo, que Hasbro lo abandonó como padre latinoamericano, teniendo un recibimiento tan efímero y negativo, que este juego no salió de Japón, y dijeron adiós a las ventas que se tenían planeado en Estados Unidos. Y el juego como tal, presentaba 2 campañas, y era un juego que tenías que machacar los botones a tus enemigos, con escenarios y elementos tan desérticos, que es repetitivo a cagar. Hasta en el año y tiempo que salió, era malo, siendo un juego retenido, que pasó sin pena ni gloria. Después del recibimiento cerrado y abrupto, llegaría uno de los juegos que llegó tarde a propósito, a la serie basada, y que estaba en emisión en esos entonces. Transformers. Originalidad 10 de 10. Es uno de los primeros juegos de Transformers que entrega un estilo shooter en tercera persona, que no era un cagadero, que más encima funcionaba. Además, entregaba una historia autoconclusiva, ya que solo agarraba el apartado visual y principal de Armada, para entregar una narrativa interesante en esos entonces, y con una calidad gráfica que hacía dudar de la misma realidad.
Pero eso no es lo que la gente recordaba de ese título. Los que jugaron este juego saben lo que caracterizaba. Una dificultad bastante brígida. Básicamente estábamos en el Dark Souls de los juegos de Transformers, sin que existiera Dark Souls. Puede que sea estúpido que un juego donde solo haces piu 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 tenga un singular nivel de dificultad, solo tienes que disparar y nada más. Pero no es momento de cuestionar eso, ya que hay que derrotar al mismísimo Unicron, volando por todo Cybertron, y destruir a lo más cercano que tenemos de Dios. A pesar de lo que aparenta, este juego fue un detonante para la franquicia, siendo el séptimo juego más vendido en el mes de mayo de 2004, vendiendo más de 600.000 copias. Compitiendo con Gran Turismo 4 Prologue, Harry Potter y El prisionero de Azkaban, Hitman, Contract, y podría seguir hasta que conozca mis futuros nietos, ya que en la sexta generación de consolas existían una barbaridad de juegos de todo tipo de colores y tamaños. El juego era tan rígido, que cuando lo terminabas, las cinemáticas parecían una ceremonia de premiación de un mundial de fútbol. ¡Chile campeón! ¡Chile campeón! ¡Chile campeón de Copa América! En un partido dramático, en una tarde sufrida, no podía ser de otra forma. Dejamos atrás 100 años de lágrimas, dejamos atrás 100 años de derrota. Además el juego te insistía a estar en forma, para no crecer como fan de Prime, y tener un físico envidiable. Con todo pronóstico, estábamos en un juego que daba un levantón a más personas que se aferraron a la franquicia, y que tuviera presencia que permanecería por un buen tiempo. Pero no fue así. El juego vendió relativamente bien, pero no estaba a las expectativas que tenía la editorial de Atari. Sí, esa wea aún sigue viva. Al menos este juego tuvo un final cerrado, para no extender una historia que no daba para más. Y como dato adicional, hubo un montón de material descartado que se iba a incluir, pero no se pudo añadir por priorizar la salida de este. Y ese material no es poco, son más de 20 elementos eliminados, pero eso se lo dejo al creador de contenido que quiera crear un video en base a eso. Así que tomen nota. Después del juego entregado, pasó un largo tiempo de no sacar un nuevo juego de esta franquicia, sin considerar que en ese entonces, estaban en auge los juegos flash de internet. Llegó el juego que ahora sí que sí, quedaría como un recuerdo inmortal de nuestra niñez. Transformers 1, de Nintendo 10. Este título siendo desarrollado por Vicarious Visions con Activision, siendo este momento clave donde el rumbo de la franquicia estaría bajo la supervisión de una compañía, que en ese entonces era Jesucristo en vida, pero que actualmente es un auténtico infierno y una asquerosidad de compañía, además siendo uno de varios con la doctrina sistémica que caracterizaba a esta compañía en estos años, sacando juegos distintos y mediocres que te aburren de los 10 minutos, para la misma generación de consolas, y con un precio completo. Volviendo a este juego, no se tenía unas expectativas muy altas, ya que lo atrapante de este era el mundo abierto y la historia, ya que el juego como tal, es que tenía bugs sobre los bugs, teniendo gráficos mediocres, si salieran en la PlayStation 1, cosa que pasó factura, por el recibimiento de este, dejándolo completamente en el olvido. En realidad, son dos juegos por separado, debías comprar ambas campañas para tener el juego completo. Ahora sí que sí, viene el juego que tanto esperaban. En el 2007 la compañía desarrolladora Traveler's Tales y publicado por Activision, trajeron el juego que acompañara la película más detonante de la franquicia, Transformers. El juego. Así, a secas. Este juego fue de los principales en que seguían la fórmula de acompañar un medio externo, para basarse completamente la existencia en sí. En este caso, la misma película. ¿Y esto en qué resultó? En un juego sobresaliente bajo el punto de vista de los fanáticos que apenas se adentrarían, y los de antaño, pero dejando el punto nostálgico de lado, es un juego que tenía una expectativa singular, ya que todo el mundo sabe que la primera película de Transformers fue el potenciador que traería una gran cantidad de fanáticos y personas intrigadas en la saga general, y como este juego se lanzó de forma simultánea, iba a captar algo de la audiencia. Pero no fue del todo así.
Si bien tuvo elogios por lo principal que entregaba, se notaba que era un juego incompleto, repetitivo, y no muy bien pulido. A pesar de tener un desarrollo robusto, con mucho material y elementos que no tuvieron su espacio, su pretensión estaba muy arriba de lo que lograron, y la gente general que lo jugó en su tiempo, era un juego algo, ni bueno, ni malo, solo un videojuego más. Al menos este juego presume en ser nominado a los premios Annie, como mejor animación. Pero perdió ante Ratatouille. Hey. A pesar del recibimiento y rendimiento lanzado en 2007, fue un éxito, que abrió la puerta en instaurar la tradición que presentaban juegos que estaban a fines y a comienzos de los 2000, que es sacar un juego a la par de la película, cosa que lleva su secuela. Salió Transformers 2, La venganza de Fallen, y en vez de que el juego fuera encargado por la desarrolladora de los juegos de Lego, le dieron el laburo a Luxoflux, un estudio pequeño que se inauguró en 1997, que fue comprado por Activision en el 2002. Los mismos que hicieron los juegos de Swerve 2 y de True Crime. El juego tenía planteando lo mismo que el juego anterior, solo que el modo de juego fue cambiado radicalmente, beneficiando con una jugabilidad dinámica y más robusta que la anterior entrega, haciendo una adaptación completamente diferente al esqueleto ramificado en el juego de 2007, entregando un modo de juego más entretenido a mi parecer, y mucho más cómodo, cambiando el horrible control que tenía el modo aéreo, que era sensible a cualquier movimiento, a tener un modo más rígido, automático, y más intuitivo. Para mí el juego era brígido, un cambio positivo, era 10 de 10 y God. Pero al parecer el juego está hecho para convencerme a mí, ya que la historia expectante, que parece un podcast mediocre, y la nula muestra de presentación de eventos que se menciona en la campaña, además de unos problemas técnicos que están en diferentes versiones, como que la versión de PC, los fotogramas están limitados a los 32 FPS, el horrible filtro gris brillante que presenta la versión de ordenador y la versión de la PlayStation 3, en todas las interfaces del juego. Puede que con los gameplays de fondo no lo noten, pero si ustedes los juegan, no se ve así, se ve así. Lo malo, para la gente que no sabe inglés, es que el juego no fue doblado, y ni le pusieron subtítulos. Ojo, no es que sea malo, con tal que haya visto la película, ya sabes el 80% de la campaña. Pero sí se nota el poco contexto que tiene, ya que lo juegas sin entender una mierda. Si se enfrentara a Goku en su estado base contra Batman y su armadura clásica, sin previa preparación Goku ganaría indudablemente. Creo que no hace falta explicación en este caso. Pero si Batman tuviera tiempo de prepararse, entonces sí ganaría porque él es un excelente estratega, habilidad que Goku no posee en lo más mínimo. De hecho, Batman se puso al nivel de Superman porque lo analizó primero. Por otro lado, si Goku se transformara en Super Saiyajin Blue y Batman usara su traje Insider, estaría pareja pelea, pero le doy el gane a Batman porque alcanza la velocidad de la luz, invisibilidad y resistencia a nivel nuclear. Como el hecho de que las misiones de Shanghai, los Decepticons estaban buscando los restos de Megatron, o que la matriz no existía en el juego, y ellos buscaban la máquina chupa chupa de soles, o que la tumba de los Primes, en la película eran 7, y en el juego son 12, y otras cosas más. El juego tuvo un recibimiento mixto por parte de la crítica, y no gente fanática y casual, con suerte le dio algo de su atención, siendo el último juego desarrollado por Luxoflux. Y Activision hizo una miradita al estudio, e imitaron a Electronic Arts. EA. El proyecto de la secuela de que estaba en preproducción fue completamente cancelado, despidieron a los 200 empleados que conformaban gran parte del estudio. Y como guinda del pastel, después de esa masacre laboral, Activision mantuvo a flote el juego con lo poco que entregaba el juego, hasta darle cierre de los servidores en 2020.
Después de ese comienzo volátil con altibajos, más mortales que una montaña rusa abandonada, en la primera década de los 2000. Una desarrolladora de 2001, que se llamaba Sammy Studios, que fue adquirida por Vivendi Games, y fue comprada por la compañía desarrolladora que es más conocida por presentar técnicas de monetización hostigante, que fomentan la ludopatía, una denuncia por la presión laboral y abuso sexual dentro de la empresa, y el intento de encubrir el suicidio de una empleada de 21 años. Activision Blizzard. Lo siento por mencionarlo, pero esto, son de los casos que me hierven la sangre de una forma intensa. ¿Se acuerdan de que Activision era el diablo? Bueno, pues este es el anticristo. Malo y feo. Llegaría una noción de vida prolongada bastante buena a la franquicia, pero pactada por el hijo del diablo. Saldría a la luz el estudio renombrado en 2005, que dio un levantón importante a Transformers en la industria de los videojuegos. High Moon Studios. Eso sí, despidieron 60 empleados apenas se haya hecho la compra. Para calentar. Aparte de aplicar proyectos anteriores, prepararon la artillería con uno de los juegos más brígidos, y que mostraron que sí se pueden hacer juegos de esta franquicia, sin anclarse a un medio externo. Transformers War for Cybertron fue el gran acierto abrumador en su tiempo, mostrando de una manera caracterizable, un juego que se ambienta en plena guerra civil en Cybertron, algo que sí era bastante interesante, y que presentaba un potencial bastante prolongado, dando una identidad completamente distinguida, y enriquecedora en el apartado artístico y de diseño, usando de referencia los diseños de Generación 1, y aplicándole una identidad más ajena y modernizada, dando un toque que sí da la impresión, de que es un mundo plasmado en la estética cybertroniana de otra manera. Y hacerlo diferente, sí que resultó un desafío tremendo, ya que el estudio encargado, tuvo que usar de base los diferentes medios disponibles que tenía Generación 1, tanto series, película, cómics, para darle un aire más renovador al universo que estaban estableciendo. Y se basaron específicamente en la G1, ya que este juego sirve como precuela a los acontecimientos de la serie de los 80s. Entre comillas, ya que existirían ambigüedades y contradicciones, pero la raíz estética y anclada ya estaba establecida, entregando un juego bastante bueno, con una historia simple, y eso es lo que encuentro un potencial, haciendo que los acontecimientos transcurridos sean procesables, por la circulación de la trama, y que sea abrumadora o viva, ya sea por la simple vista. También entregando una jugabilidad dinámica, con una perspectiva de tercera persona fácil de asimilar, y que no era un coñazo, como fue el juego de 2007 o de 2009, y con un modo multijugador bueno y estandarizado, por los modos de juegos que ofrecía otras IPs, como Call of Duty. Pero como Hasbro no le gusta tener nada bonito, dijeron: Me importa una mierda de qué mundo pertenece el jueguito. Este juego empezará con la continuidad más ambiciosa y coherente por los siguientes 10 años. La continuidad alineada. ¡Qué listo que sos, Goku! A pesar que no supe esa mierda en su momento, esa acción por parte de Hasbro me dolió. Y demasiado. Ya que desperdiciaron una oportunidad, que contaré en otro momento. Con el labor entregado en este juego, y por la buena aprobación de la crítica, estaba aseguradísimo que llegaría una secuela. Fue una de las entregas que marcaría un precedente que no se podía asimilar. Y si miras con detenimiento los robots agonizando en el piso puedes escuchar un leve sonido de fondo. Sí, eran los de Activision y de Hasbro, pidiendo otro juego más para el año siguiente. Gracias a ello, por la constante presión, y las prisas suprimidas principalmente por Activision, cagaron a Transformers Dark of the Moon, que a grandes rasgos es un juego precuela a los acontecimientos a la tercera entrega, que para mí sería una buena forma de vender juegos. Si eso lo tuvieran pensado hacer desde 2009, para dar relevancia a eventos previos, en vez de leer un cómic que solo leerían 3 personas. No puedo creer que un simple cómic tenga mejor desenlace que la tercera película. El juego en sí solo existió para vender y promocionar de manera simultánea a la nueva película que se avecinaba, con una historia breve, con capítulos que se extienden de más de lo que debería, y eventos que al final se sienten irrelevantes, ya que no te pierdes de mucho, si no sabes qué pasó en este juego. También tiene una jugabilidad con cambios menores, para no parecer un copia y pega de War for Cybertron. Y en este juego se siente más un juego incompleto, que pareciera que se está renderizando mientras lo juegas, ya que lo entregaron solo para cumplir. Y aquí suenan mis alarmas de que entraron a la táctica que desgraciadamente se normalizó en los videojuegos y en películas. El crunch.
Para que no sepan qué es esto, es una forma de decir que los desarrolladores aplican jornadas más extensas e intensivas para tener el juego a tiempo. Básicamente, precariedad laboral. Y lo peor es que esta táctica no asegura que el juego salga bien o a tiempo. En fin, si ya el juego presentaba problemas de cuajo, por cómo salió, eso da mis respuestas a mi breve estadía jugando ese juego en su momento por la Play 3, de mis primos. Si esto pasó en este juego, entra mi hipótesis que le pasó al mismo juego de 2007, o el juego de 2009. Pero eso es otro asunto. Para resumirles, el juego básicamente repetía el perfil de juego de relleno para vender y acompañar la película que fue desarrollado a prisas en los últimos 5 años aproximadamente. Era un juego. Solo otro juego. Y no marcó ningún antecedente del juego anterior, ni del juego que se avecinaba. Cybertron es para muchos lo más alto que entregó la franquicia, sobrepasando en gran medida lo entregado anteriormente por War for Cybertron, trayendo más elementos más consecuentes y ambiciosos, que nutrían mucho a la trama, y señalando elementos y personajes que algunos ubican, a potenciarlo con una utilidad bastante épica, y dándole una relevancia notable. Metroplex heeds the call of the last Prime. Si ya dejaron claro que le pusieron mucha pasión la anterior entrega, este sería el sueño húmedo hecho videojuego, puliendo la jugabilidad, dejándola más extensa, dinámica y más disfrutable. Además que el potencial de esta entrega aumentó las expectativas, saliendo como ganador del evento presentativo de la E3. Que en paz descanse. Eso es impresionante en mayúsculas y en negritas. Además que fue de los juegos más comprados del mes, vendiendo más de 100.000 copias solo en Estados Unidos. Así te das una idea con el resto del mundo. Además, entregando un multijugador mejorado, dando la posibilidad de crear tu propio personaje, pieza por pieza, con nuevas armas y habilidades que servían en momentos especiales, tanto de la campaña, como las partidas competitivas. Eso sí, como estamos hablando de un juego de Activision, el juego estaba plagado de contenido descargable, o DLC para los compas. Los juegos anteriores poseían ese método de venta, pero en esta entrega sí se sintió más saturado. Como algunos personajes de generación 1, los mismos Dinobots, Insecticons, Wheeljack, Zeta Prime, que solo se podían usar en multijugador. Hasta el arma de Walper P38 de Megatron, que es un buen añadido, pero es la más fastidiosa por los sonidos repetitivos y hostigantes. Defensive position. Then make your way to the Además que no integraron la campaña cooperativa, cosa que sí lo encuentro decepcionante, después de jugar con los cabros ese modo de juego. Sí, dice, ¿por qué está aquí sacado? Dice, tiene todo el modo historia, ¿sí, pues? ¿Buenos o malos? Desde que estamos Pero, güey, pero ¿qué le pasa? Y a pesar de la forma hostigante de vender contenido, el juego sí resultó en un juego bastante sobresaliente en la franquicia, y en la industria del videojuego, por lo menos previo y a la salida de este. Dando al final, una secuela que sirve muy bien como puente a la secuela para concluir la trilogía. Que nunca llegó. Sí, así de abrupto fue. Y aquí nace la incógnita de, ¿por qué no surgió una secuela si los dos juegos anteriores fueron un éxito? Y aquí viene la etapa moribunda donde existe una explicación arbitraria, rebuscada, y altamente investigada. Por este culiao.
Now let's roll out. Wrong franchise, buddy. Sí, gracias al juego de Deadpool que se lanzó un año después, disolvió la oportunidad de tener una secuela. Tampoco nos pongamos de mente estrecha y reprochar este juego simplemente por existir, ya que el juego, tuve oportunidad de jugarlo hace un par de años atrás, y la verdad está bastante bien, un poco de problemilla por la asignación de teclas y nada más. Además tiene sus buenos momentos. Define a la radiación como energía ondulatoria. En el caso de la energía nuclear, entendemos que esta es la producida por reacciones atómicas. Damn it, Wade! Pero el problema no fue el juego, fue lo que tenía detrás de él, ya que la desarrolladora High Moon le asignaron desarrollar este proyecto, y Activision le asignó más de $100 millones en presupuesto para realizarlo. El juego más caro entregado por High Moon Studios. Pero el juego no cumplió las expectativas previstas, teniendo una recaudación monetaria muy inferior de lo que tenían planteado, siendo un completo fracaso. Y es hasta poético esto, ya que el comienzo del juego trata de que Deadpool obliga a High Moon que realice un juego de él, pero el Deadpool causa pérdidas monetarias absurdas al mismo estudio. Esto rompe la cuarta pared de una manera sublime. Tras el fracaso en ventas del mercenario Bocasas, causó una reestructuración del estudio, despidiendo más de 40 empleados. Y Activision dio una miradita al estudio. Y les dijo: ¿Pueden porfa please sacar un juego de Transformers el año que viene, antes que se ocurra hacerle una vasectomía a todos sus empleados explotados como China? Listo, ya terminé mi papel, ahora déjame descansar en paz. No quiero tener otra vasectomía. Por favor. No. Los juegos de Transformers que estaban asignados, y los que estaban a futuro, lo encargaron a diferentes estudios, poniendo a la cabeza a Edge Reality, para la siguiente entrega principal. Mientras que High Moon, lo castigaron en la esquina, a ayudar como apoyo en realizar otros proyectos, sin saber, que sería lo único que harían hasta el día de hoy. Un año después, sale Call of Duty: Advanced Warfare. Los estudios principales entregaron juegos que seguían con la dinámica de acompañar un medio externo. Y los juegos que salieron fueron Transformers Legends para iPhone, Transformers Prime para la Nintendo 10, y Transformers Universe, desarrollado por Jagex. Este último siendo un intrigante MMORPG que pasó a MOBA, de acción y táctica en tercera persona, que cuenta como una línea de tiempo alternativa de Transformers Prime. Básicamente un League of Legends, pero que no repartan cromos. Y con esa premisa, llegó a presentar unos modos de juegos bastante competitivos, que llegaron a hacer torneos con recompensas, que sobrepasaban a las 5.000 libras esterlinas. Te podías forrar hasta las patas. Lastimosamente el juego funcionó sin pena ni gloria, anunciando el cierre de sus servidores en 2014, aún estando beta. Puede que el cierre de un juego olvidado no sea algo realmente interesante, salvo a las personas que estuvieron antes de ese suceso. Pero cuando supe eso, es difícil para mí no sentir empatía, el cierre de un juego que le dedicaron su tiempo, y almacené buenos recuerdos. Te entiendo, amigo, el sentimiento es mutuo. Dejando las mariconerías, volvamos a los juegos que supuestamente iban a ser insignia para la saga. Edge Reality puso manos a la obra a la entrega ambiciosa que uniría universos alternos de Transformers, acompañando la siguiente película que estrenaría a la pantalla grande. Y aquí salió Transformers: Rise of the Dark Spark. Un juego que, para hacerla corta, ya que hice mi respectiva reseña, que les dejaré en la pestañita si aún no lo ven. Guiño, guiño. Fue un copia y pega de ambos juegos que funcionó a la franquicia en este apartado, y Dark of the Moon, siendo una asquerosidad con altísimos agujeros de guión, contradicciones a lo bestia, con menos sentido que Evangelion y la continuidad alineada, con un apartado técnico que te hace entender que es un juego entregado a prisas, y con un sistema de monetización lamentable. ¿Quieres a Stinger, siendo un Cliff Jumper amarillo, pero de color rojo? Gasta sus buenos dólares para jugar con este carismático personaje en multijugador, dejando claro que el paradero actual de esta saga estaba un poquito cancelado. ¿Así nada más? Sí. Muchas gracias Hasbro y Activision por arruinar una saga de videojuegos que pudo prolongarse de manera independiente y no alterarla a su antojo, para mimar a la gallina de huevos de oro por los siguientes 10 años.
Después de esto, uno pensaría que la saga culminaría con 2 fracasos destacables, sepultando la oportunidad en los videojuegos en los siguientes años. Pero sí que eran insistentes. Esta vez destacando de manera más casual, y proponiendo juegos que solo era para un mercado que sí funcionó por el estatus puesto hace años atrás. Ofreciendo juegos más abiertos y emergentes de público, para que su actividad de ese medio sea compensable. Y también para un mercado más selectivo y menos presente, que solo contribuía en lo polarizante, simple y capitalizable que era. Como esos juegos de realidad aumentada, que, si salieron antes de los eventos acontecidos, pero si tenían una permanencia concreta y funcional. Donde solo buscaban ser atractivos de presenciar y casualizar el contenido surgente. Y por lo tanto las expectativas eran reducidas, porque no buscaban una detonación, solo abastecerse de manera corriente. Pero entre esos juegos existió el último gran intento para participar en los juegos AAA. Autobots, we must move quickly. Sounds like fun. Transformers Devastation. Este juego fue desarrollado por Platinum Games, donde ellos provenían de juegos notables, como la franquicia de Bayonetta. Y este juego siendo el primillo chico buena onda, pero que no sube vídeos a TikTok. Presentaba un gameplay muy didáctico, dinámico, frenético, multifacético, entretenido, y pero que muy brígido. Básicamente un gameplay muy completo, y estandarizado por Platinum Games. También con una historia interesante, pero que parece atascado en un capítulo de la serie de los 80s. Con un sistema de armamento tan saturado, y tan bien aplicado, donde el modo de combate cambia radicalmente por el tipo de arma integrada a tu monito. Con un set de armas que hace muchos niños, que le daría epilepsia al Capitán América. Y con un apartado técnico bastante amistoso y bonito, donde resalta el bonito apartado artístico que integra la serie de los 80s, y no es un coñazo. Aprende, juego que salió en el país del hentai. Y ya entrando a cuestiones personales, para mí es mi juego favorito, después de Fall of Cybertron, ya que mis juegos que tengo más preferencia, son los hack and slash. Además, con una banda sonora bastante brígida, que debería ser completamente ilegal. Ja, es solo la banda sonora basado en la quemadísima Generación 1, no le alcanza al nivel a mis bandas sonoras favoritas del Viverso. Ni de, efectivamente, War for Cybertron de Netflix. ¿Quieres apostar?
eriza los pelos de mis cocos. Pero eso será más explicado en un video que ya tengo en mente. Volviendo a lo que estaba, y para resumirles, el juego estaba en pleno desarrollo cuando Platinum Games le entraron licencias de renombre, como fue La Leyenda de Korra, Las Tortugas Ninja, y por supuesto, Transformers. Y también por un punto importante, no valía los $50. Es un factor que jugó en contra, ya que a pesar que el juego está bien pulido, y tenían licencia inscrita hasta en los huevos, las ventas le fueron regular, pero no cumplió las expectativas esperadas, a pesar de tener muy buena recepción por parte de la crítica especializada. Hasta recuerdo que intentaron remediarlo, disminuyéndole el precio de $50 a $20, pero eso no le sirvió de mucho. No es de extrañar que el juego lo sacaron de las tiendas físicas y virtuales 2 años después. Y qué coincidencia que el mismo día que dieron de baja, removieron el juego que dio mala cara a Platinum Games en ese entonces, que era La Leyenda de Korra. Y ni mencionar el juego de Las Tortugas Ninja, que ese juego solo duró 1 año, y lo removieron completamente del mercado. Efectivamente, pendejo no dura nada. Además de esos motivos, también fue causado por el mal momento que tenía Platinum Games, ya que les resultaba complicado crear una nueva IPs, y que sea viable para el estudio desarrollador. Y es por eso, que los juegos que sacaron, incluido Devastation, eran títulos que tenían un presupuesto más apretado y algo limitado, no podían abastecerse con un juego ambicioso, con una certeza lejana de ser un éxito, dejando a Activision enfadadísimo, por los altibajos que no supo recuperar desde 2012. Tras los meses que estaba por terminar la licencia de Transformers con Hasbro, se intentó dar un acuerdo para extender el tiempo de vida, para seguir sacando juegos, pero no pudieron coordinar un acuerdo con Hasbro, y se tomó la decisión de remover la licencia de los juegos de Transformers a finales de 2017. Y así terminando, la última gran apuesta de un juego de Transformers por Activision Games. A partir de aquí, los juegos de Transformers tienen una presencia más simplificada, selectiva, y que buscaban una relevancia polarizante, rápida y simple. Pero también tirándole a un punto de mercado más de nicho, como los jueguitos de teléfonos móviles, como Earth Wars, que es un Clash of Clans, pero con Transformers. También uno desarrollado por Kabam, que fue la desarrolladora de los juegos más brígidos, que jugué una vez en un teléfono móvil. Efectivamente, Rápidos y Furiosos 6, el juego. Y también Transformers Combatientes, que este lo recuerdo más con resentimiento, ya que el juego era pay to win hasta las patas. Ya que, si ibas a jugar en multijugador, siempre había un jugador que siempre te la mete primero, y pierdes brutalmente. Por tener un robot que era 5 estrellas, del último evento insignia. Y esto te lo puedo asegurar, porque yo me pre-registré, y fui de los primeros en jugarlo, y los recursos, para conseguir cristales, había que grindear un montón, para tener una mínima posibilidad de tener un robot de 4 estrellas, y que no sea un personaje repetido. Y eso se conservó hasta los últimos días de vida del juego, y los cristales de 5 estrellas que conseguí, la mayoría eran robots repetidos. Pero al menos si conseguí personajes brígidos por los cristales gratuitos, mostraré lo que pueda, para rellenar la pantalla, y de paso comentar otras cosas. Los juegos en los medios móviles era un aditamento inevitable, y obligatorio para mostrar relevancia, y es algo que las empresas de videojuegos lo saben. Pero en este caso, me mostró un caso agridulce del juego, además de la monetización asquerosa, era por tener una campaña que ligaba bastante bien la idea del multiverso, donde tenías que combatir a diferentes variantes de personajes, donde hay un capítulo donde Waspinator, poseído por Starscream. Un capítulo donde los Autobots y Decepticons están en paz. Hasta hay un universo donde Grimlock es el ser más inteligente de su universo, y los demás son unos repartidores de cromosomas. Dando a lugar muchos mundos distintivos, que solo es sostenible por el texto larguísimo, como si fuera una persona que conoces hace 2 segundos, y te explica toda su vida. Pero la historia está llevada por mucho texto, son muy fastidiosas, para mí, ya que si te dictas a leer todo, la lectura dura más que el mismo gameplay, además que el contexto te olvidas los 3 segundos. Pero fuera de eso, es un juego bastante X, a comparación de los otros juegos, que tenían un parámetro similar, y lo que le hacía destacar, era el toque del multiverso, y la cantidad de personajes que integraron gradualmente. Y a pesar de ello, la comunidad lo añoró, y eso se notó cuando cerraron los servidores a comienzos de este mismo año. Y más o menos fue el transcurso de los juegos en este período en general, hay sus excepciones,
Y es una pena que sean poco los casos. Pero de los juegos que destacan aparte del anterior, sin duda fue Transformers Online. No porque el juego fuera algo brígido y que sea la cara principal, más bien por tener la dicha de ser un juego exclusivo de China, donde estaba en fase de beta. Y el juego era tipo shooter competitivo, donde lo importante era la selección de tus Transformers como héroes, con sus roles o habilidades contribuyentes. Básicamente Overwatch, pero con Transformers. El juego fue publicado en 2016, donde está en fase de beta, y se aplicaron actualizaciones constantemente, para pulir ciertos detalles y expandir la jugabilidad, con distintas armas, personajes, y habilidades. Básicamente tenían un juego con actualizaciones constantes, donde ingresan nuevos jugadores, añadía nuevo contenido, unos modos de juegos estandarizados por distintos juegos instaurados en esos años. Y para poner carne al asador, tendría un modo historia bastante prometedor, reintegrando conceptos de las películas, pero especialmente de Transformers El Último Caballero. Pero no fue así. Otra vez, a pesar que tenían la ventaja de entregar ideas bastante ajenas a las películas, a entregar personajes basados en diferentes continuidades, el juego se tambalea después de hacer actualizaciones que acompañarían la ola de la película de 2017, ya que, a partir de ahí, el soporte fue reducido a ser casi nulo o intrigante, y siendo una beta que tenía planes considerables de tener un modo historia, integrar personajes como Stinger y Starscream, nuevos escenarios, modos de juego, tener acceso a todo el mundo, para que sea completamente jugable en el Medio Occidente, y de lo que faltaba de Oriente. También por tener un modo historia que aparentaba ser bastante singular, por los distintos medios que tenía esta entrega. Algo que el juego que se conoce más por el material no tenía. Historia. Y nunca llegó. El juego funcionó sin pena ni gloria, dando el anuncio de que el juego cerraría el registro de usuarios en el 14 de noviembre de 2019, y su cierre total a comienzos de 2020. Y esta historia son las que me da pena, ya que nunca tuve la oportunidad de jugarlo en su momento. Sabía de su existencia, pero no tenía los medios para que mi microondas con nidos de canario en cada ventilador corriera esa semejante monstruosidad, que tenía el potente motor gráfico de un Real Engine 4. O sea, si lo instalaba, este quedaría más o menos como el uno de los últimos intentos de hacer un juego que tomaría elementos basados en las películas. Pero se notaba que estaba demasiado lejos a la fórmula de hacer juego de pedido desde 2007, dejando el producto completamente al olvido. Y también fue uno de los motivos por el cual se cancelaron planes de hacer un juego basado en la película de Bumblebee por parte de Ubisoft, ya que no tenía buenos indicios de vitalidad, aparte de que no estaban interesados en empezar el proyecto. Una verdadera pena. Muy bien, ya entramos en la terminal de este asunto, donde no hay que señalar mucho, así que déjenme relajar un momento en mi Bugatti SLS AMG La Ferrari, mientras les cuento la parte final. Lo que queda más cercano a la actualidad fue el juego de Transformers Battlegrounds y Beyond Reality. Y aquí se nota el bajón de objetivos de usuarios, ya que lo que buscaban no era crear el siguiente título estrella, como lo han intentado por esta década. Aquí bajaron el listón para crear títulos abastecibles, mas no destacables. Ya que no veo ni una persona que diga: viejo, quiero jugar Battlegrounds, quiero planear la estrategia perfecta, y entretenerme con la jugabilidad disfrutable de este título. Yo soy el único que entiende la complejidad de esta ambiciosa obra maestra videojueguil. Además, que estamos hablando de un juego de estrategia moderadamente casualizado, y estos juegos no tienen una presencia abrumadora. Pero el juego aún sigue disponible en tiendas, así que el juego por el momento tiene soporte, a pesar que salió un poco más de 2 años. Y Beyond Reality sigue la premisa de presumir la capacidad de los lentes de realidad virtual de PlayStation, siendo un título que no tiene una premisa compleja o interactiva a largo plazo. Solo es casual, rápido y breve, siendo una vez más la muestra del moribundo auge que tuvo Transformers en un mundo que me acompañó en buenos y malos momentos, dando una sentencia agonizante por un entorno bastante frenético y que cada vez está más dominado por los juegos de servicio.
Este juego debe renovar la presencia de la franquicia en los videojuegos. Así de claro, ya que lo que mostré muestra la alta necesidad detonante para que el tiempo de vida sea lo suficientemente prolongado y no sea tan estrepitoso como anteriores juegos. Y de lo que se ve, el juego no está aprisionado de la típica fórmula de robots buenos, deben derrotar a los robots malos. Esta vez los robots buenos y malos deben enfrentar una amenaza en común, los Quintessons. De lo que me encontré, el juego será gratuito. Esto enciende las alarmas de que sea un juego de servicio, con pase de batalla y todas esas weas, que están normalizados en la mayoría de juegos gratuitos, y unos AAA, de paga. Y que debería regularse por lo poco ético que es, y porque están aprovechando un estado completamente ventilado. Pero a grandes rasgos, podemos estar presente al atlas de los juegos de Transformers. Ya que, si la cagan esta vez, será el final de la franquicia en este entorno por mucho tiempo. Los juegos de Transformers se hicieron de mayor referencia en War y Fall of Cybertron, algo que tuvo éxito debido a reinventarse y enfocándose en otro horizonte en ese entonces. Cosa que llevó a un reconocimiento bastante alargado. Esto se refuerza con las nuevas figuras que salieron en Studio Series, y esto da a entender lo que la gente aún recuerda, la saga de videojuegos, que no merecía pertenecer a la continuidad alineada. Y es el cariño que le tienen a estas entregas, que cuando se anunció el cierre de los servidores, por parte de Activision, los mismos fans se encargaron de crear sus propios servidores, para resucitar los tiempos más sencillos. Esto se evidencia con las malas decisiones que se efectuó principalmente Activision y Hasbro, con prácticas bastante despreciables, como fue el crunch, una gestión bastante atroz, y movimientos muy dudosos. Y si no hubieran metido mano a High Moon Studios, sus juegos hubieran tenido una parada más adecuada, y no bastante apresurada, ya que lo que tenían, era la gallina de huevos de oro, que fue maltratada en tiempo récord. Sus juegos siguientes muestra generalmente que no sirve depender de una serie, película, u otro medio externo para crear tu propio medio de entretenimiento, ya que lo que necesitan es reinventarse desde cero. Y el último juego mostrado hace unos meses, al parecer están tomando papeles en el asunto, y espero que sea así. Transformers necesitará un empujón, uno muy fuerte, y que deberá lidiar la hora más oscura.